Bueno, hermanos, ya lo vimos la mujer virtuosa en la mañana y hoy vamos a ver la mujer prudente. Hay varias calidades que la Biblia habla de la mujer cristiana y en esas calidades uno de ellos es la prudencia. No lo voy vamos a enfocar en la mujer prudente, hablando de, ayer era el Día de Madres, pero no lo vamos a pasar por alto, que ese no es un punto de carácter moral que para la mujer nada más, es para todo cristiano. No hay nada de nadie que es cristiano que no debe tener prudencia. Entonces, el enfoque de ese sermón es la mujer, pero siempre entendiendo que es mucho más que un requisito, exhortación para las mujeres, es para todo cristiano. Entonces, Tito 2, 3 a 6 que habla las ancianas mismas, a sí mismo, sean reverentes en su porte, o sea, en su conducta. ¿Cómo es ser reverente en su porte? De ser reverente en su porte es de portarse en una forma reverente, habla de un estilo de adoración a Dios. Entonces, por su conducta, se refleja su relación con Dios. Y luego, abajo menciona maestras del bien, o sea, como dije en la mañana, no hay ningún prohibición ni es malo que las mujeres están enseñando, pero enseñan mujeres y los hijos, los niños, no a los hombres. Toda esa iglesia donde hay pastoras predicando, enseñando y dirigiendo, no es no es bíblico, no es lo que agrada a Dios. Maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estamos viendo la mujer cristiana en ese día, pero vamos a hablar de la prudencia, porque esa es mencionada. Castas, esa es la modestia, el pudor que hablamos en la mañana. Cuidadosas de su casa. O sea, hablé también en la mañana sobre la mujer liberada, el movimiento feminista. Cuando nosotros entendemos que esto es es una cosa que el movimiento feminista quiere que las mujeres se libren de los deberes de su casa. Entonces, ¿cómo es que las mujeres son exhortadas, las ancianas cristianas, exhortadas de enseñar a las jovencitas de ser cuidadosas de su casa si no son cuidadosas ellas? Claro que ya que las ancianas son cuidadosas de su casa y enseñan así a las jovencitas igual como ellas, buenas, sujetas a sus maridos. Movimiento feminista es que ya que enseñan que las mujeres no son sujetas a sus maridos, ¿sí? Pero todo esto lo vemos una batalla espiritual en el hogar. Y esto es lo que tenemos que reconocer. La mujer cristiana exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La mujer cristiana obediente y sujeta a Dios es un enigma. O sea, la gente no entiende cómo es. Tú eres mujer, estás sujeta a tu esposo, porque es tan frecuente y común de ese del feminismo. Entonces, que como, pues como que es como de ser un pez y no sabe cómo nadar, de ser un ave y no sabe cómo volar. Eso es como, es un enigma. No entienden cómo piensa esa persona cristiana, ¿sí? La Biblia define a una mujer cristiana como una persona muy deseable y tenemos que entender que hay factores aquí que a la verdad las mujeres afeminadas, o sea, no afeminadas, pero de movimiento
feminista, ¿sí? No son muy deseables, son normalmente asquerosas, porque no son bendiciones a otros, sino es como habla Proverbios de la mujer renciosa. Es una persona que irrita a los demás alrededor de ella. Pero la cristiana, por su carácter moral, le demuestra sabiduría y prudencia. Entonces, eso es lo que queremos estudiar, prudencia, prudente. Prudencia se puede definir en los diccionarios alguien sensato, ¿ok? Una de las cosas, porque yo hice este folleto hace unos años, uno de los puntos que yo quise estudiar eso es porque es muy difícil de definir con mucha precisión qué es ese concepto en el griego, ¿no? En el hebreo. Se juega alrededor de palabras y términos para que entendamos más o menos, pero no es muy fácil de agarrar el sentido. Tienes que meditar y estudiar mucho. Que la prudencia, una persona prudente es sensato con mente sana. Que esto es una cosa, una bola de problemas, porque la mente sana depende de qué locura que uno tiene. El feminismo, el movimiento liberal de las mujeres, feminista, la mujer liberada, ellos piensan que tienen la mente sana y los cristianos están enfermas de la mente. Los cristianos piensan opuesto, ellos tienen la mente sana. Entonces, ¿quién que tiene la mente sana? Okay, vamos a hablar de eso. De buen juicio templado. Y parte de eso es que tenemos que ver control de uno mismo, ¿sí? La templanza. Templado habla de control, ¿no? Entonces, cuando hablamos de juicio, estamos hablando realmente de un poder de decidir y controlar a sí mismo. Y eso es donde estamos enfocando un poco más agudo, entendiendo el concepto de prudencia un poco más. Cordura, controlado y con dominio propio en todo aspecto de la vida. ¿Sí? Entonces, la prudencia es alguien que habla, y vamos a dejar el folleto por un momento y hablar de otro concepto. La sabiduría, ¿ok? La sabiduría, hay diferencia entre conocimiento, ciencia. Uno que tiene conocimiento sabe de cosas. Y vamos a hablar de realmente de esa forma. Son gente que eh, son gente que tiene datos y información, ¿sí? Que la sabiduría es diferente porque la sabiduría es alguien quien que tiene el buen uso de información. Entonces, una persona puede ser un estudiante de un coche y sabe cómo un coche de gasolina funciona, un coche eléctrico funciona, pero conocimiento, ciencia es una cosa, sabiduría es otro, ¿sí? Entonces, sabiduría es el mecánico. Él sabe, pero él puede arreglar. Usa su conocimiento para provecho. Entonces el coche lo pones la llave y que lo gires y no nada pasa. El que conoce del coche puede a lo mejor discernir algo, pero puede ser malo. Puede ser, bueno, ya no tiene batería, pero la verdad puede ser un corte en el cable, en el cableado. Puede ser, o sea, hay más que una sola cosa. Y uno va checando diferentes cosas a encontrar el problema, a arreglarlo. ¿Sí? El que nada más sabe no tiene el buen manejo de la ciencia para aprovecharse, para que arranque el coche y que funcione. Y esa es la diferencia, sabiduría y ciencia, ¿ok? Prudencia, esto se presta mucho a la sabiduría. Entonces, cuando dice sensato, cuando dice con mente sana, estamos hablando no de conocer, sino de usarlo para provecho. Y ese provecho, cuando hablamos de otros así como dominio propio y
y buen juicio, templado, cordura. Esas cosas habla en el aspecto espiritual. No es nada más que conoce cosas, pero conoce y puede manejar esas cosas en una forma, su vida, en una forma para provecho de uno, para la eternidad. Esta es la mujer prudente, la persona prudente. La prudencia es discernimiento entre lo bueno y lo malo, perseguir y apoyar lo bueno y resistir y oponerse a todo lo contrario de lo bueno, ¿no? Y vamos a decir, no es como el mundo piensa, es lo bueno según lo que Dios nos dice. Y esto es muy diferente. ¿Qué significa prudencia? Entonces, eso es lo que queremos usar este tiempo para estudiar. En griego, la palabra es sofrón, en griego. Viene así la definición en un léxico, un diccionario griego, español. Sofrón o prudente, prudencia, seguro y sano de mente. ¿Ok? Hay un proceso que es sano, ¿ok? Vamos a hablar de un médico, o sea, esas personas que a la verdad nosotros no tenemos nada de preocupación de gastar dinero con un experto quien es sabio, no nada más conocido, pero sabio. Cuando te enfermas, no te vas a un maestro de biología o de anatología, vas a un médico, porque la diferencia es el maestro sabe información sobre el cuerpo humano y cómo funciona, pero dice, ok, bueno, entonces esa parte de mi cuerpo no está funcionando. Ah, sí, no, es y pues puede explicar por qué no está funcionando. Entonces, ok, entonces, ¿qué hago para sanarme de este problema? Y el maestro dice, no sé. Yo no entro en eso. Un médico sabe como lo que sabe el maestro, pero puede usar, es sabio, puede usar sus conocimientos para provecho, para un fin de bien. Entonces, la idea de prudencia, es que uno es seguro, son cosas no riesgosas y es sano de mente que se domina a sí mismo, es moderado, ¿sí? Hablamos de moderados como control de uno mismo, templanza, ¿no? Y dominio de sí mismo, habla de templanza. Esto es la palabra, es una persona controlando a sí mismo espiritualmente, ¿sí? Otro diccionario, Vine, que habla de diccionario de Antiguo Testamento Nuevo, esta palabra aquí, esto es lo de arriba, sofrón es como la palabra en español prudente y sofronismos es como prudencia, ¿sí? Esto es sofronismos, ¿sí? Amonestación o llamamiento a una mente sana y al dominio propio, cordura, templanza, estar en cabal juicio, que la palabra cabal es una persona que es normal, piensa en una forma, y pues normal pensamos sanamente, como gente madura piensa, ¿no? Y es un juicio así. ¿Ok? Cabal, discreto, prudente, controlado, casto, que tiene completo dominio sobre deseos sexuales. Y ahí anda lo que vimos en la mañana, ¿no? Que ya que, repito, de la mañana, que ya que una mujer virtuosa, cristiana, no revela a sí misma, es modesta. Y es modesta porque ella se reserva a sí misma para la única persona que es permitida de tomarla en una forma personal y ver cosas íntimas de ella. Es su pareja, o sea, su esposo, su marido. Habla de saber y hacer lo correcto, tomar decisiones y acciones de tal manera que demuestra una alta sabiduría espiritual, tener discernimiento y entendimiento. En Proverbios 14:8 habla de prudente, entiende su camino, el necio es engañado.
Regresamos a cabal, ¿no? El necio es engañado, o sea, una persona que no es cabal, no tiene y hable de su juicio cabal, ¿sí? Pero una persona que no es en esto, no entiende la vida, ¿sí? Es como una niña necia, mujercilla, que piensa que puede hacer relaciones sexuales y que con cualquier hombre que sea. Ese es un necio. Sus presunciones se demuestran muy rápido, ¿no? Ya que luego le deja con un bebé o una enfermedad sexual o cualquier cosa y aprende el camino duro, ¿no? La sabia es una persona que se restringe a sí mismo, protege a sí mismo, según como Dios ha puesto que prudencia es sabiduría para crear un plan de acción para obtener resultados deseados, ¿sí? Hablamos nada más en general, de juicio cabal o cabal juicio, ¿no? Es una persona, por ejemplo, un jovencito que dice, yo quiero vivir bien cuando yo estoy grande, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, una familia y vivir bien. Entonces, necesito un trabajo que me paga bien. Y de tener un trabajo que me paga bien, yo tengo que recibir en algo de estudios. Entonces se pone a estudiar. Esto es un razonamiento, un plan de acción para obtener esos resultados deseados, ¿no? Un filósofo que se llama Platón, que griego, definió la prudencia como el dominio de placer y deseo. No es bíblico este señor, pero interesante de comparar con lo que estamos viendo de la Biblia. Habla de la Biblia de templanza, de control de sí mismo. Y él habló que de lo mismo, una persona prudente es una persona que es reservado, se ejerce sus recursos, sus energías a cosas de provecho y no de placer, no de deseo. O sea, eso es lo que veo. En ese mundo la gente quiere viajar, quiere tomar, quiere hacer fiestas. Y con todo lo que quiere el mundo, a la verdad, llega a no ser cabal porque le causa problemas. Es un gastadero de dinero por cosas que realmente, si uno puede frenar sus deseos, este animal de placer, de entretenimiento, diversión, se puede ahorrarse grandes desgastos de dinero, de energía, tiempo y todo. Nosotros vemos que la Biblia dice redimiendo el tiempo. Un cristiano tiene un tiempo limitado en la tierra y que debe usar su tiempo bien para el Señor y para sus propósitos. ¿Ok? Los jóvenes no entienden eso, gastan su vida en cualquier cosa, menos en las cosas de Dios. Eso es normal. Respeto a la lengua, ¿ok? Porque eso es muy importante. Es refrenarse al hablar. Entonces, cuando nosotros vemos prudencia, se marca una persona prudente porque es una persona que a la verdad no habla cualquier cosa, no habla mucho y no dice cosas que no debe decir. Se habla de no ofender, pero a la misma vez no divulgar información personal que debe quedarse personal, o sea, privado. Y esto es algo que la persona es prudente. Es hablar con sabiduría para edificar y encaminar a otros sin hacerles daño a ninguna persona, nada, tal como calumniar o criticar. ¿Ok? El lema o el juramento médico, ¿sí? No hacer daño a nadie, a ningún paciente. Eso es lo que los médicos ya tomaban antes, ahora no les importa. Y mientras que gano mi dinero, no me importa lo que pasa al paciente, ¿sí? Pero eso es prudente, es una persona controlándose
y que ya que está haciendo las cosas para hacer bendición a otros, y vimos la mujer virtuosa en la mañana, es discreción. Discreción quiere decir que ya que uno limita lo que dice, lo que hace, lo que deja a otros de ver y lo que sus opiniones, ¿no? Es ternura y amor en tu forma de hablar y en tu trato con los otros. Esto, las mujeres, mejores mujeres en el mundo, en la vista de Dios, las mujeres cristianas virtuosas, son muy tiernos y amorosos a sus hijos, pero a la verdad, a todo el mundo. Esa es su forma de portarse, de su conducta. ¿Ok? Vamos a ver sinónimos, conceptos opuestos. Intemperancia. ¿Sí? Cuando uno tiene, como se dice vulgarmente, ¿no? Que tiene un fusible muy corto, que se enoja con cualquier cosa. Implacable. Ese es lo que es el opuesto de prudente. Insensatez. ¿Sí? Sensato es de ser sensitiva. Y insensatez es una persona que no importa cómo lo ofenden los demás. Dice lo que, primer cosa que ocurría a su mente. Desenfrenado es el opuesto. Eh, si hablamos de prudencia, es control de sí mismo. Desenfrenado es el opuesto. Falta de dominio propio. ¿Sí? Punto de ser adicto de alcohol, y eso lo vamos a ver con otro sinónimo de prudente, es sobrio. ¿Ok? Vamos a ponerlo muy claro. Una persona prudente no es dado a adicciones, porque adicciones son desenfrenos y es el opuesto de prudente, que es templanza, ¿sí? Pero de ser un adicto al alcohol o de ser desenfrenado en cualquier forma, podemos ver las mujeres hoy en día son desenfrenados en cosas sociales, siempre están así en las redes sociales, están hablando en chismes, está pues viendo su teléfono, están hablando. Hay muchas cosas que no son medidos, pero son desenfrenados. Y esto se ve por los excesos. Lo importante es estar libre de influencias embriagantes. Esto, el chisme es embriagante, ¿sí? Acusaciones, agresiones, o cualquier otro desenfreno, ¿no? Es de controlar tu vida para Cristo, para agradar a Dios. Los conceptos, y somos sacerdotes, cada uno que es salvo, sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales al Señor por medio de nuestras vidas. Pero cuando una persona desenfrena, es el opuesto de un sacrificio, es una cosa desagradable que se enoja a Dios con la persona. Y entonces, de ser prudente es ser, este, de tener así, controlar de su vida si es prudente y descontrolar, desenfrenados. Si no, los conceptos opuestos a la prudencia son la precipitación, de actuar rápidamente por caprichos y sin consejo, sin pensar. Y esto, hermanos, buen consejo de pensar dos veces antes de decir algo. La inconsideración. La gente piensa en sí mismo y en su exaltación de sí mismo sobre todos los demás y no importa cómo se incomoda a otros. Esto se ve en nuestra sociedad muy frecuentemente porque dice, bueno, vamos a comer, ok, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde y llega a las 4. Es inconsiderable, informal. Si alguien va a venir a tu casa para reparar algo en tu casa y el señor, el pintor o el plomero, el electricista dice, voy a llegar a tal hora y llega a una hora y media después, es informal, no hay prudencia en él, ¿sí? La inconstancia. Y muchas de esas personas dicen, bueno, mañana voy a venir a la 1. Y a la 1 y a las 2, a las 3, a las 4 no llega. Y luego cuando ya llamas a ese señor, dice, no, no voy a ir. Ya, este. Pues no, su palabra no vale nada. La lujuria se define, importan más tus deseos y tus pasiones
que tus obligaciones. La negligencia y la ignorancia, ya que hice el ejemplo de la señora en las noticias que estaba tanto viendo compra en el internet y que dejó su bebé sin cambiar el pañal, sin darle de comer. Y esto es negligencia, e ignorancia. ¿Sí? La prudencia es tener procesos mentales sanos. Y aquí otra vez, el mundo no quiere aceptar el proceso sano que Dios quiere. Ellos dicen que otras cosas son lo sano, ¿sí? Tomar drogas, alcohol, hacer vicios es sano y no es, porque esas cosas, tú ves así la vida de una persona que es alcohólico, después de adicto de drogas. Entonces, después de un tiempo, digamos así, de unos 2, 3 años, su vida es un desastre. Y esto es siempre, ¿sí? Este, si puede mantener relaciones con su familia, con su pareja, es por milagro y está siempre con problemas, aunque la esposa sea igual de adicto al vino como el esposo, pero entre sí dos borrachos no se llevan bien, aunque son casados, ¿sí? Según el Timoteo 4, 2 a 5, que prediques, esa es exhortación Pablo a su, este, a Timoteo, que es su compañero que está entrenándole para el ministerio. Y Pablo dice a Timoteo que prediques la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, cuidando el tiempo, ¿no? Que no echando a perder el tiempo, los esfuerzos. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, paciencia. Las madres son muy pacientes, las buenas madres, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Los placeres, los deseos, ¿sí? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, porque tienen comezón de oír. Comezón de oír no son los maestros, son la gente que buscan esos maestros, ¿sí? Y cuando hablamos de comezón de oír, habla de los placeres, los deseos, ¿no? Que vimos antes. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. ¿Ok? La contraparte de todo este desenfreno que Pablo estaba exhortando por medio del Espíritu Santo, sabiendo el futuro y que ese es lo que la gente hace en su día, la gente hace en el futuro. Los desenfrenos se se pelea en contra de los desenfrenos por medio de la templanza, por medio de control de sí mismo, por medio de ser sobrio, ¿sí? Entonces, tenemos una impresión aquí, que la diferencia aquí entre los dos son muy fácilmente que podemos decir que es un contrapuesto dos conceptos: sobrio, control, templanza, control de sí mismo, de no ser sobrio, desenfrenado, es excesos de cosas en que ya que son de vicios y placeres, ¿sí? Soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La buena doctrina causa piedad a los que creen en ella, ¿sí? Y esto es algo que lo que crees causa conducta conforme a lo que crees. Si crees cosas sanas, entonces tú vas a tener conducta correspondiente a esta sana creencia, ¿sí? Una cosa sana causa otra cosa sana. Sana doctrina causa sana conducta, ¿sí? Es de seguir fiel y fuerte, ¿no? Este, la palabra nefro, otra palabra aquí que se usa para sobrio, en griego es nefro. Abstenerse de vino, mantenerse sobrio, que es muy claro, vino es desenfreno
la persona que toma, y eso, pues yo digo nada más, se hace un descuido de sí mismo. Muchas veces los gobiernos dicen, personas que están bajo la influencia de alcohol no pueden manejar máquina pesada, no pueden manejar coches, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un descuido de lo que hace. Es lo opuesto de templanza, de control de sí mismo, de ser discreto, ¿sí? De ser discreto es de no hacer indebidas cosas. ¿Sí? Los hombres de negocio quieren hacer sus tratos y contratos y sus acuerdos con otra compañía, bajo, así en el lugar donde hay alcohol. Y después de varias copas y quien que quiere sacar provecho del otro, compra mucho alcohol, muy caro, y que pues da mucho alcohol para que ya que es más fácil que ellos hacen un acuerdo. Sí. Las malas mujeres adoptan una despreciable actitud de entregarse a sus deseos y disfrutar del pecado. ¿Sí? Ahora, otro punto aquí de las cosas adictivas, ¿sí? Esto es un escapismo. Escapismo es de escapar de enfrentar bien problemas por simplemente otra cosa, ¿sí? Se llama escapismo y ignoran las responsabilidades y deberes de uno, ¿sí? Las madres que están usando escapismo, toma y deja todos los deberes que ella tiene con su pareja, con su esposo, y que también con sus hijos, y con la familia, con la casa, con el hogar. Corren con la corriente popular, también se distraen con alcohol, fiestas, placeres y entretenimientos. Todo esto es contrapuesto al opuesto, a prudencia en contra de desenfreno, ¿sí? Entonces, entendemos, y vamos a regresar más arriba aquí, procesos sanos mentales. Entonces, cuando la Biblia habla de esto, estamos pensando, estamos examinando que hay un proceso que la persona hace lo que Dios quiere que uno hace. Y otra vez, no estamos hablando de nada más las mujeres, pero también los hombres. Pero en eso de las mujeres estamos concentrando hoy. Es prudente anclar la mente, que es el proceso y manera de pensar, y llevar a la práctica lo que agrada a Dios. O sea, nosotros ponemos un plan y ejecutamos el plan pensando cómo vamos a hacerlo y hacemos pasos para eso. Proverbios 24:3, para la mujer que para edificar su casa, siendo un ejemplo de Cristo. Y esto podemos decir que esto aplica a los dos. La locura del pecado en 2 de Timoteo 3:2, 5, 6, 7. Habrá hombres, y este es un aviso vamos a llamarlo así, la calidad de deterioración de la cultura. Habrá hombres que teniendo apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias, deseos. Entonces, Pablo avisó a Timoteo, ten cuidado, porque hay gente que parecen religiosos, parecen cristianos, pero la verdad se cae muy fácilmente. Niegan en su conducta lo que dicen que son. Y un ejemplo que él da es hombres que ya que si ves en Proverbios, la mujer que es ramera y que ella quiere atrapar los hombres que son sonsos. Entonces, eso es lo que está hablando de exactamente lo mismo. Que llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados arrastradas por diversos deseos, ¿no? Sí, que estás
estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esa es la cosa como un maestro que a la verdad sabe mucho supuestamente, pero nunca aprende, nunca puede usar para provecho. Y esa es la diferencia entre un maestro de mecánico de un coche en una secundaria y alguien que es un mecánico. El mecánico a lo mejor que no puede expresar tan bonito como un maestro, pero él puede arreglar un coche y un maestro es muchas veces no. ¿Ok? Pablo alertó a Timoteo en nuestros tiempos, y ese tiempo ya hoy en día es peor que en ese tiempo, yo creo. Habrá hombres que pretendiendo ser cristianos, pero negarán el poder de la vida piadosa mujercillas, mujeres que son desenfrenadas, que sigan sus deseos desordenados. Este es exactamente una ramera. Una ramera es un ejemplo, pero hay otros tipos de desenfrenos que hacen mujeres y pues también hombres. No muestran realmente la piedad en sus vidas ni el poder espiritual. ¿Ok? Pueden hablar mucho de que son cristianos, pero no está acompañada su vida con piedad. No son ejemplos de la piedad de Cristo que por su influencia y esfuerzos afectan a otros a ser y vivir como Cristo. Vimos en la mañana a la mujer virtuosa. Ella sí, ella no es una adicta, no es una persona desenfrenada, es una persona que se controla a sí mismo y ella bendice a todos a su alrededor. Proverbios 31 es una explicación de eso. La prudencia es de enfrentar problemas, ¿ok? Antes de nada, vamos a decir que ya que todos los seres humanos tienen problemas y esos problemas uno trata de resolver si es responsable, si tiene juicio cabal. Muchas personas no tienen juicio cabal y entonces busca escapismo. Según Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, cobardía, y he predicado eso en otros sermones, pero vamos a repetirlo en resumen. Cobardía es un grave pecado. Los cobardes no están en el cielo. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Cuando no, si creen en Dios, tiene un estilo de denuedo o bravez en que ya que enfrenta, aunque el mundo puede hacer cosas en contra de mí, ni modo, ni modo que me hace cosas en contra de mí. Se puede quitarme la vida, puede torturarme, puede causarme mucho mal, pero yo voy al cielo con mi Jesús. Entonces, no tiene cobardía, pero tiene, porque cree en la palabra de Dios, las promesas de Dios. ¿Ok? Mucha gente no trata con los problemas de la vida y eso es el escapismo, ¿no? En otras formas, ¿sí? Se mete mucho en pasatiempos, en adicciones, hay muchos que podamos mencionar, sino que trata de olvidarlos distrayendo en otras cosas. La mujer llena de Espíritu Santo no es cobarde, tiene poder, amor y dominio propio. Esto es la prudencia, que resulta en victoria espiritual en su vida y más que en su vida, en la vida de su familia. ¿Sí? Porque ella afecta a su familia. Esa es la marca de una mujer virtuosa, prudente. Primero de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, prudentes, o esa palabra sofroneo, es griego, y velad en oración. ¿Okay? Esto no es para las mujeres, eso es para todos. La mujer prudente ataca constantemente los problemas y situaciones de su vida con la oración y la palabra de Dios, tratando de encontrarlo por estudio, qué son los principios de Dios y imponer esos principios en su propia vida, para cambiar su vida y la vida, las vidas de los que están a su alrededor. Este, Vamos a decirlo de esta forma, se llena su copa, se llena su copa tanto que salpica a cualquier persona que está cerca de ella. La mujer prudente, la mujer virtuosa, bendice aún sus vecinos, su familia extendida, la familia de su esposo, este, donde los colaboradores de su esposo a veces, con mucha, así,
los otros, o sea, la influencia que ella puede tener está siempre bendiciendo a ellos con bendiciones espirituales. Ella es un canal o un instrumento que usa Dios para que el poder de Dios fluya a través de ella para entrar en las vidas de otros. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 5:5 hasta 8. Porque todos vosotros sois hijos de luz, eso es cristiano, los redimidos, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, la persona que no es, que es desenfrenado, es un hijo de la noche, porque hace cosas macabras, hace cosas que son de las tinieblas, de la maldad. Y eso, digo, pues los que se van así a hacer rameras, prostitutas, uno sí entiende eso. ¿Y por qué ellas salen en la noche? Porque ese es más bien cuando hace su trabajo, sus cosas que hace. Sí, que somos nosotros, hijos de luz, hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, ¿ok? Adelante, aquí lo vimos en 1 de Pedro 4:7, velar, y lo opuesto de velar es de dormir. Uno está velando, no está durmiendo, ¿sí? Eso es definiciones básicas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. El velar de estar pendiente de los problemas y tratándolos y resolviéndolos con éxito, Pablo dice en otros pasajes, de vencer, ¿sí? Somos más de vencedores por Cristo que está en nosotros. Esto es el proceso y el resultado final, que es un vencedor. Pero velamos y seamos sobrios. Entonces, prudencia viene hacia a ver aquí. Es una persona controlando a sí mismo para el bien espiritual de esa misma persona y para todos alrededor de esa persona. Ya se hablamos en otros sermones, ¿no? Sobre el testimonio cristiano. Y ese es exactamente donde entra esto aquí. Pues los que duermen de la noche, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, y embriagarse, pues habla de alcohol, pero de desenfrenos, ¿no? Que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, ¿sí? Y otra vez encontramos ese concepto de sobrio, esa palabra sobrio y prudente, ellos son sinónimos, ¿no? Las madres cristianas normalmente son y han sido guerreras de oración, particularmente para sus propias familias, para sí mismos, orando constantemente y demasiadamente por ellos. Las oraciones de las madres piadosas han cambiado muchas vidas, ¿sí? Ella ha encontrado un secreto y ese secreto es la oración. La oración, vamos a ponerlo brutal, cruel. La oración cambia la vida actualmente o no. Si cambia la vida actualmente, lo van a usarlo como un recurso para vivir victoriosamente la vida. ¿Sí? Prudencia es de ser sobrios. ¿Sí? Los conceptos se contraponen igual. ¿Sí? Tomar alcohol es para desenfrenarse moralmente de lo que le restringe, ¿sí? Y eso es exactamente opuestos, ¿sí? Una persona que toma alcohol, está bajo la influencia de alcohol, no tiene la fuerza moral de restringirse. Los hombres que quieren tomar una muchacha que no va a hacer sexo con él, a hacer sexo con ella, que primero le da alcohol. Si la necia acepta el alcohol, se desenfrena y que puede hacer cualquier cosa. Y los hombres malos saben eso. Por eso quiere para unas copas, para que luego yo pueda sugerir cualquier cosa y se va a hacerlo, porque sus defensas morales han bajado, sus fuerzas para controlar su propia vida, moralmente hablando, se baja. También para olvidar los problemas de la vida, ese es escapismo otra vez.
La mujer obediente a Dios es simplemente una guerrera para Dios, ¿sí? Ahora, en lugar de burlarse y escandalizar la mujer cristiana, debemos dar así, exaltarla, dar su lugar de exaltación. Es una victoria, una persona que podemos imitar. Primero de Pedro 5, 6 a 8. Humíaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Entonces, todo se combina junto. Son cuates que andan en lo mismo. Humillación, pero también poniendo nuestras preocupaciones en Dios que nos cuida. Ser sobrios, ser prudente, de tener control de sí mismo, de no dormirse, y esto es lo que hace la gente en escapismo, la gente así que hace pasatiempos y otras cosas, que para que no está tratando con lo importante de la vida, lo espiritual. ¿Ok? La mujer prudente actúa bien. En Tito 2, 3 a 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Ok? Otra vez, nosotros regresamos a del principio, pero vamos a leerlo todo. Esto es una cosa en que ya que decimos que las mujeres virtuosas, prudentes, son personas que están preocupados de que su conducta da honor a Dios, ser reverentes. Y entonces es importante que ella se controle a sí misma, y eso es igual para los hombres, que se controle a sí mismo, entonces para que ya que da buen testimonio de Cristo, por su vida otros ven Cristo. No calumniadoras, y ese es un desenfreno de acusar. No esclavas del vino, ese es un desenfreno con alcohol, que le da más desenfrenos. Maestros del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, y aquí es nuestra palabra clave, castas, ese es pudor y modestia, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En conclusión, una persona prudente sigue el ejemplo de Cristo. Es humilde e impulsa mucho a la mansedumbre y a la ternura de Cristo en su propia vida. No hay soberbia en ella, jactancia, arrogancia, sino que es sierva de Cristo. Deja que la palabra de Dios le guíe antes de hacer cualquier palabra, acción. Se controla. Y esto es, nosotros tenemos que entender eso de dos formas. Una forma es que ya control de sí mismo, pero a la misma vez aprovechando el tiempo. Entonces, se frena, desenfreno, el actuar sin cabeza, sin pensarlo bien lo que está haciendo, pero a la misma vez no es de no actuar, es de actuar como Dios quiere que uno actúe, como cristiano. Busca consejos de sabios antes que hacer sus propios este, caprichos. ¿Okay? Con este ya terminamos.